Nuevamente, con las disculpas del caso por el retraso, vamos a iniciar la sesión de hoy, que de alguna manera continuando y desarrollando un poco más algunos de los conceptos vertidos en la sesión del día martes, vamos a tratar respecto de los reglamentos del Congreso Bicameral y ver los órganos, sesiones y procedimientos comunes a ambas cámaras. Entonces, iniciamos sin más dilación. La siguiente, Filmina, por favor. La existencia de dos cámaras, de una Cámara de Diputados y de un Senado, presupone, como no podría ser de otra manera, la existencia de una estructura orgánica en cada una de estas cámaras. Entonces, vamos a darle una mirada en lo concerniente al Pleno del Congreso de la República como un órgano independiente, y también a los otros dos órganos que son las cámaras. Por favor, vamos a solicitar que mantengan en silencio sus... De verdad, yo paro mi carne y me voy a pelote. Pediría a nuestros asistentes técnicos que estén atentos y que puedan silenciar los micrófonos, y a los participantes pedirles encarecidamente que por respeto a sus compañeros podamos tener los micrófonos apagados para no interrumpir la sesión. Muchas gracias. Como decía, vamos a dar una mirada a lo concerniente al Pleno del Congreso de la República, a cada una de sus cámaras, y las comisiones, la Comisión Bicameral de Presupuesto, la Comisión Permanente y la Junta de Portavoces, tanto las de las cámaras como la Junta de Portavoces conjunta, de la cual ya hemos conversado algo en la sesión del día martes. Siguiente, por favor. El Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa, obviamente en los asuntos que son de su competencia. El Pleno del Congreso reúne, en él se integran los integrantes de cada cámara, es decir, los 60 senadores y los 130 diputados que hayan sido incorporados. Y va a funcionar conforme con las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso. Entonces decíamos que el Pleno del Congreso de la República está integrado por los 60 senadores y los 130 diputados que hayan sido incorporados en cada cámara. Y el funcionamiento está establecido en el artículo 32 del reglamento. Así como existe el Pleno del Congreso, evidentemente cada cámara también tiene su pleno. En el caso del Pleno de la Cámara de Diputados, es la máxima asamblea deliberativa de esta Cámara y está integrado, en este caso, solamente por los 130 diputados que hayan sido incorporados. Funciona con las reglas sobre quórum y los procedimientos que están establecidos en la Constitución y en el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? En estas sesiones del Pleno se debaten y se votan todos los asuntos que son materia de su competencia y se llevan a cabo, se realizan los actos que se prevén en las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Y finalmente, la siguiente lámina, por favor. El Pleno del Senado es la máxima asamblea deliberativa de este órgano, está integrado por los 60 senadores, siempre y cuando estén incorporados, y también sus reglas están establecidas en la Constitución, las reglas de quórum y procedimiento, y en el reglamento del Senado, ¿no? Y en este Pleno, en este órgano, se debaten y votan los asuntos y los actos que están previstos de competencia del Senado, de acuerdo a lo que establece también en su artículo 32. Y aquí sí quiero, estas tres láminas tratan más o menos de lo mismo, regulan más o menos lo mismo, pero en cada ámbito, en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿No? Son normas espejo, en los tres reglamentos la normativa es similar, es más, prácticamente es el mismo artículo del reglamento de cada uno de ellos, pero sí quisiera hacer una digregación pequeña sobre, he hecho énfasis en cada caso cuando he referido
cómo están integrados estos órganos, el del Congreso, el Pleno de Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados y el Pleno del Senado, están compuestas por cada uno de los congresistas, senadores y diputados incorporados. ¿Y a qué me refiero con incorporados? Para ejercer la función de congresista, sea senador, sea diputado, el parlamentario debe jurar el cargo y en ese momento es que se incorpora a la Cámara. Hasta antes de eso, solamente tiene la calidad de electo, ¿no? Las elecciones de abril, vamos a votar por un Senado, por una Cámara de Diputados, y desde los primeros días o las primeras horas siguientes, cuando se tengan los resultados, vamos a tener congresistas electos hasta el 26 de julio, en que sean incorporados por la Junta Preparatoria. Les tome juramentos y se incorporen a la Cámara. Ese es el sentido de la incorporación, de la palabra incorporación que hemos usado en estas tres láminas. Y también es importante porque ha habido alguna ocasión en que ha habido parlamentarios que no se han incorporado o que se han incorporado tardíamente. En el año 1995, en el Congreso unicameral ya, luego del Congreso Constituyente Democrático, en el primer Congreso unicameral de este siglo pasado, en esa época eran 120 parlamentarios, 120 congresistas, pero juraron el día 26 de julio del año 95 solamente 119. Hubo un congresista electo que no acudió a la juramentación. El congresista electo Arturo Castillo Chirinos, de Acción Popular, por el departamento de Lambayeque, era en ese entonces el alcalde de Chiclayo y no juramentó con el resto de sus colegas parlamentarios y lo hizo algunas días o semanas después. Entonces hubo un periodo de tiempo en que el Congreso de la República solo tenía 119 integrantes porque si bien el número era de 120, había uno, el congresista Castillo Chirinos, que no juramentó sino hasta un poco después. Entonces siempre es importante hacer esta digresión. Podría volver a pasar y siempre hay que estar atentos a este tema. Vamos a ver también en el siguiente, por favor, en la siguiente lámina, la comisión permanente. La comisión permanente, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Congreso, va a estar conformada por un número igual de senadores y de diputados. Esa debe ser una comisión equitativa, ¿no? Tanto senadores como diputados van a tener el mismo número de integrantes en esta comisión permanente. Y esos integrantes, obviamente, serán los que cada una de estas cámaras designe o elija, ¿no? Cada cámara elegirá, hará un proceso y elegirá o votará la nómina de sus integrantes para conformar la comisión permanente. Tema importante que este reglamento introduce un cambio en lo que es la composición respecto a la comisión permanente que viene funcionando y como nosotros la conocemos. No se designan miembros suplentes, ¿no? Es una norma expresa del nuevo reglamento. La comisión permanente no va a tener suplentes. Esto es importante, este es un tema de fondo. Yo creo que sí. En la práctica de la comisión permanente, ha venido a tener en algunas ocasiones y con alguna frecuencia más suplentes que titulares. Y eso ha traído una serie de problemas
especialmente en los últimos años, respecto a las votaciones. Claro, esto ya no va a ser una función de la Comisión Permanente del nuevo Congreso Bicameral, pero sí la actual Comisión Permanente tenía a su cargo las acusaciones constitucionales. Y en algún momento vino el problema de si los congresistas que eran miembros de la permanente y que no habían votado en la permanente, pero sí había votado su suplente, podían votar, y se interpretó que sí, porque lo que dice la Constitución es sin participación de la Comisión Permanente, pero se entiende que la Comisión Permanente tiene un número cerrado. Pero ahí ha habido problemas de interpretación. Hay parlamentarios que han judicializado ese tema porque consideran que se ha votado o han votado congresistas que no debieron votar por ser miembros de la Comisión Permanente, aunque en la Comisión Permanente no votaron y sí votó su accesitario. En todo caso, para evitar todos estos problemas, el legislador ha optado por establecer que en la permanente no tiene suplentes. Entonces solamente serán los miembros titulares los que compongan una comisión permanente. En esta comisión permanente va a ser integrada también en su calidad de miembros natos por los integrantes de la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, las mesas directivas de cada cámara y un número igual de senadores y de diputados van a conformar esta comisión permanente. En las cámaras, en la elección de sus representantes a esta comisión, tienen que buscar en lo posible la proporcionalidad respecto de los grupos parlamentarios que conformen las cámaras. Y ese también es un dato importante. El número de integrantes de la comisión permanente no puede exceder el 20% del número total de miembros del Congreso. El número total de miembros del Congreso es 190, ¿no? 130 diputados y 60 senadores, 190, y por tanto el 20% son 38 miembros. Entonces, este es el número máximo que debe tener la comisión permanente. Y por tanto, la proporcionalidad es algo que hay que tratar de buscar, pero que no nos puede encorsetar porque no necesariamente vamos a conseguir un número proporcional exacto para poder conformar la comisión permanente. Dependerá del número de grupos parlamentarios y del volumen que tenga cada uno de ellos. Y eso ya será una tarea que deberá verse en su momento. Pero la regla es clara. Los integrantes de la comisión permanente no pueden ser más de 38, es decir, el 20% del número total de miembros del Congreso. Siguiente lámina, por favor. La comisión permanente debe instalarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. La instalación del periodo ordinario de sesiones suele ocurrir los 27 de julio, con lo cual a partir del día 28 se cuentan los 15 días hábiles, es decir, tenemos que descontar los feriados, los fines de semana, 15 días hábiles para que se verifique la instalación de la comisión permanente. Y para que esta comisión pueda funcionar, debe contar con un quórum que es la mitad más uno del número legal de miembros de la comisión permanente. Es decir, como hemos visto, la comisión permanente tiene 38 integrantes y por tanto el quórum de la comisión permanente es la mitad más uno, es decir, 20. Para que haya una sesión válida de la comisión permanente en el Congreso Bicameral, tendrán que haber presentes 20 integrantes.
Eso no quiere decir que tenga que haber igual número de diputados o de senadores, sino que entre los diputados y senadores presentes tiene que sumar 20. Puede ser que hayan 19 senadores y un diputado, o 19 diputados y un senador. Hay 20, hay quórum, ¿no? Esa es la regla establecida en los artículos 87 y 88 del nuevo reglamento del Congreso. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las atribuciones de la Comisión Permanente? Las atribuciones de la Comisión Permanente serán aprobar los créditos suplementarios, las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. Como sabemos, y eso no ha cambiado, el periodo anual de sesiones funciona en base a 2 legislaturas, entre las cuales existe un receso. Entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo hay un primer receso, y luego al término del periodo anual de sesiones y hasta el inicio del nuevo proceso hay otro receso. Esto es entre el 15 de junio y el 26 de julio. Como sabemos también, en estos recesos entonces va a funcionar o puede funcionar la Comisión Permanente, y en estos recesos poder aprobar créditos suplementarios, transferencias de partidas y habilitaciones de partidas. Asimismo, en estos periodos de receso que va a tener las cámaras y el Pleno del Congreso, será atribución de la Comisión Permanente aprobar las autorizaciones del Presidente de la República para salir del país en viaje oficial. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué otras funciones tiene la Comisión Permanente de acuerdo a lo que ha establecido en la reforma constitucional, el artículo 101 de la Constitución? Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Es decir, el Congreso, antes de terminar el periodo de sesiones, puede delegarle facultades legislativas a la Comisión Permanente. No pueden delegarse a la Comisión Permanente, tal como sucede ahora, materias referidas a la reforma constitucional, a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de elección de facultades del Poder Ejecutivo, ley de presupuesto y ley de cuenta general de la República. Decíamos entonces que la Comisión Permanente también tiene la atribución por delegación del Congreso de tener facultades legislativas, ¿no? Siempre y cuando estas no traten sobre reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, delegación de facultades al Poder Ejecutivo, ley de presupuesto y ley de cuenta general de la República. Esas son las materias que la Comisión Permanente en ningún caso puede tratar. Todo lo demás puede ser materia de delegación a la Comisión Permanente. Y finalmente, siempre como cajón de desastre, el artículo 101 de la Constitución establece como atribución a la Comisión Permanente las demás que le puede asignar las constituciones y las que le señale el reglamento. Las comisiones. Se distinguen 3 tipos de comisiones que van a funcionar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Estas comisiones son las comisiones ordinarias legislativas, que en el caso de la Cámara de Diputados, 16 comisiones, y en el caso del Senado, 7 comisiones. Entonces, la Cámara de Diputados va a tener una constitución de reglamento, de constitución, reglamento y relaciones exteriores, defensa nacional y orden interno, desarrollo agrario, defensa del consumidor y regulación de los servicios públicos, modernización de la gestión del Estado y Contraloría,
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Educación, Cultura y Deporte, Energía y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Inclusión Social, Familia, Mujer, Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Infraestructura, Vivienda y Transportes, Ciencia, Innovación, Tecnología y Sociedad Digital. Esas son las comisiones de la Cámara ordinarias, legislativas, de la Cámara de Diputados. El Senado, por su parte, tendrá la Comisión de Reglamento y Relaciones Exteriores, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital, la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Estas son las comisiones ordinarias legislativas. También vamos a tener las comisiones ordinarias no legislativas. Las comisiones ordinarias no legislativas son las que realizan funciones de carácter permanente relativas a procesos establecidos en la Constitución y en el reglamento. ¿Cuáles son estas comisiones ordinarias legislativas? Son, en el caso de la Cámara de Diputados, la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, que hoy conocemos como CEMOL, y la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Estas son, en el caso de diputados, las comisiones ordinarias no legislativas. Y en el caso de el Senado, las comisiones ordinarias no legislativas son la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Inteligencia. La Comisión de Procedimientos Especiales es aquella que va a tener a su cargo la elección, designación o rectificación de los altos funcionarios del Estado. Eso quiere decir que esta comisión va a ser la que tenga a su cargo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la elección de los 3 directores del Banco Central de Reserva, la ratificación del presidente de esta institución, la ratificación del superintendente de Banca, Seguros y Administración Privada de Pensiones. Y finalmente tenemos las comisiones especiales. Las comisiones especiales son órganos parlamentarios que se constituyen con fines protocolares, ceremoniales o para la realización de cualquier estudio o seguimiento especial según lo acuerde el Pleno a propuesta de 2 o más voceros de grupos parlamentarios. En ningún caso se pueden constituir comisiones especiales en número mayor a la mitad del número de comisiones ordinarias. Y eso es un tema importante porque en los últimos tiempos hemos venido funcionando con una multiplicidad de comisiones especiales que igualan o superan el número de las comisiones ordinarias. Entonces, por mandato reglamentario, las comisiones especiales no pueden ser mayor al número, a la mitad del número de comisiones ordinarias. Asimismo, el reglamento del Senado también tiene esta posibilidad de tener comisiones especiales con fines protocolares, ceremoniales o de estudio, y también tiene la misma regla en el sentido de que no pueden constituirse comisiones especiales en número mayor a la mitad del número de comisiones ordinarias del Senado. Estos son los 3 tipos de comisiones que tienen ambos reglamentos: las comisiones ordinarias legislativas, las ordinarias no legislativas y las especiales. Pero también hay comisiones exclusivas en cada Cámara. Por ejemplo, en lo que es la Cámara de Diputados, tenemos la Comisión de Investigación. Esta es una comisión que solamente va a funcionar en la Cámara de Diputados. Y en el caso de el Senado,
el Senado va a tener la Comisión de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo y regímenes de excepción. Es una Cámara que solamente va a funcionar en el Senado. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. La Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República. Esta comisión va a ser el órgano especializado del Congreso que se va a conformar para el estudio y dictamen de los proyectos de ley referidos a la ley de presupuesto, a la ley de endeudamiento, a la ley de equilibrio financiero y también para los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partida y para revisar y dictaminar la cuenta general de la República. La Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General estará integrada por igual número de senadores y diputados que van a ser designados por cada una de estas cámaras, procurando respetar los principios de pluralidad y proporcionalidad. Número de los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General no debe exceder el 20% del número total de miembros del Congreso. Esta es una regla que es similar a la regla de la Comisión Permanente, está establecida en el artículo 38 del Congreso, y lo que quiere decir es que la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República no puede tener más de 38 miembros. El máximo de integrantes que puede tener, y por consiguiente, si está integrada por igual número de diputados, quiere decir que la Comisión de Presupuesto, esta comisión bicameral, va a estar integrada por 19 senadores y por 19 diputados. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Bicameral de Presupuesto se van a alternar entre cámaras por el periodo anual de sesiones. Al inicio del periodo parlamentario asume la presidencia un integrante del Senado, y entonces la vicepresidencia está ejercida por un integrante de la Cámara de Diputados. El cargo de secretario recaerá en un miembro de la Cámara de Senadores. Al siguiente año, la presidencia estará a cargo de un integrante de la Cámara de Diputados, la vicepresidencia será ejercida por un representante del Senado y la secretaría estará integrada estará dirigida por un miembro de la Cámara de Diputados. Es una regla similar a como hemos visto el día martes, que va a funcionar la integración de las mesas directivas del Congreso. La Comisión Bicameral de Presupuesto, al igual que la Comisión Permanente, se va a instalar o se debe instalar como muy tarde dentro de los 15 días naturales, perdón, de los 15 días hábiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones, y la elección de la mesa directiva de esa comisión se debe realizar en esa sesión de instalación o, en el peor de los casos, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la instalación. Siguiente lámina, por favor. La Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General tendrá a su cargo el seguimiento de la información y el análisis de los resultados presupuestales, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público, así como el seguimiento de la implementación de las observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría que realiza la Contraloría General de la República en las entidades públicas. Esas son la conformación, integración y atribuciones de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver ahora a los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son conjuntos de senadores, en su caso, y conjunto de diputados, en otro, miembros de una misma organización política o alianza que logra alcanzar representación parlamentaria en el Senado o en la Cámara de Diputados. Hay una discusión importante respecto de cómo funcionan actualmente los grupos parlamentarios. Como ustedes bien saben, hoy en día
para que exista un grupo parlamentario, tiene que estar conformado como mínimo por 5 parlamentarios. Si no tienen 5 parlamentarios, no puede ser grupo. Aquí, esta regla del número, en esta nueva reglamentación para el Congreso bicameral, el número mínimo desaparece. Todo grupo político, organización política, alianza política que alcance representación parlamentaria en el Senado y en la Cámara de Diputados, automáticamente se convertirá en grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios se van a conformar en cada Cámara y deben establecer sus respectivos reglamentos. Es decir, la Cámara de Senadores tendrá sus grupos parlamentarios y la Cámara de Diputados tendrá sus grupos parlamentarios, ¿no? Una regla importante que se preserva es que no puede constituir grupo parlamentario por separado los representantes que pertenezcan a un mismo partido político o alianza electoral. Aquí viene sí una norma importante y distinta respecto del régimen de los grupos parlamentarios que actualmente tenemos. De acuerdo a esta norma del artículo 39 del Reglamento del Congreso, no pueden formarse nuevos grupos parlamentarios dentro del periodo legislativo. Y esto es fundamental para establecer el equilibrio y guardar el orden. Eso quiere decir que si al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, ingresaron, por dar un ejemplo, 6 partidos políticos o alianzas electorales y por tanto se han conformado 6 grupos parlamentarios, en todo el quinquenio no puede haber más de 6 grupos parlamentarios, porque no se va a poder formar nuevos grupos parlamentarios como sucede ahora. Perfecto. Que ingresaron 6 y estamos ahora con 12. En algún momento creo que incluso hemos tenido 13. En ese sentido, los representantes, los parlamentarios, sean diputados o senadores, que renuncien o sean expulsados de su grupo, forman parte del grupo mixto o podrán incorporarse por una sola vez en todo el quinquenio, en todo el partido parlamentario, a otro grupo parlamentario existente según sea el resultado electoral. Esta también es una diferencia fundamental con nuestro reglamento que ha permitido, no solamente en este quinquenio, sino en los quinquenios anteriores, que haya parlamentarios que pasan por 1, 2, 3, 4 grupos parlamentarios. Tal que el parlamentario sea senador y diputado, que renuncie a su grupo parlamentario o que sea expulsado, puede optar entre conformar el grupo mixto o solo una vez poder incorporarse a otro grupo parlamentario. Si por segunda vez vuelve a renunciar o es expulsado de un segundo grupo parlamentario, será imposible que se incorpore a otro grupo parlamentario. Ya en ese momento, la única opción para ese parlamentario será integrar o formar parte del grupo mixto. Los representantes que se incorporen a un grupo parlamentario previamente constituido no pueden postular ni integrar la mesa directiva de las cámaras o de las comisiones hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación. Esa es una limitación que ha establecido el reglamento, que también tiene como objetivo, entiendo, desalentar el cambio de los senadores o diputados del grupo parlamentario. Finalmente, también el artículo 40 del reglamento del Congreso que trata estos temas establece que cada grupo parlamentario debe aprobar o modificar su reglamento interno. Y también establece un mínimo para ese reglamento interno. Ese mínimo es que el grupo parlamentario debe tener un nombre, tiene que tener una organización interna y normas de funcionamiento. Siguiente lámina, por favor. Debe contener los derechos, obligaciones, impedimentos y prohibiciones de los miembros del grupo parlamentario,
Debe contener las reglas sobre las sesiones, el quórum, las votaciones, los acuerdos de esos grupos. Tiene que contener el procedimiento para la designación de la vocería titular y suplente del grupo parlamentario. Tiene que regular el procedimiento para elección de candidatos a los cargos en la mesa directiva de la Cámara o de las comisiones. Debe contener los procedimientos para la designación de los integrantes del grupo en las comisiones y debe contener un procedimiento sancionador por infracciones al reglamento interno, cautelando el derecho de defensa, la probabilidad de instancias y las demás garantías del debido proceso dentro del grupo parlamentario. Siguiente lámina, por favor. La Junta de Portavoces. Cada Cámara, tanto la de Diputados como el Senado, va a tener una Junta de Portavoces que va a ser un órgano de dirección y coordinación política y que estará compuesta esta Junta de Portavoces por la mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario que tendrá, como ocurre actualmente, un voto proporcional al número de miembros que componen su grupo. Es decir, va a tener un sistema de voto ponderado. Es decir, que si el grupo parlamentario tiene 13 integrantes, el voto de ese vocero valdrá por 13. Una norma importante, también en función de establecer un poco más de orden, es que a cada vocero titular le corresponde un suplente elegido por cada grupo parlamentario. Actualmente hay grupos parlamentarios que tienen 2 o hasta 3 vocentes suplentes o alternos. Este reglamento establece que cada Cámara conforma su junta de portavoces, pero que cada grupo parlamentario acude a esta junta de portavoces solamente con un titular, alternativamente solo un suplente. Siguiente lámina, por favor. Las funciones de la junta de portavoces son, en general, comunes en cada Cámara, tales cuales son la adopción de acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las actividades de cada Cámara, aprobar la agenda del Pleno, fijar el tiempo de debate, entre otras que están establecidas en el artículo 33 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el artículo 35 del Reglamento del Senado. Aunque cabe señalar que por la naturaleza del procedimiento o de su decurso, se distinguen algunas de manera específica. Por ejemplo, en la siguiente lámina, calificar o determinar las proposiciones legislativas presentadas por los diputados a través del grupo parlamentario que requieren ser procesadas por el procedimiento de urgencia, que está establecido esto en el artículo 33, literal C de la Cámara de Diputados. Exonerar de dictamen o de su publicación en los casos en que la propuesta normativa haya sido remitida por la Cámara de Diputados bajo el procedimiento de urgencia, calificada por dicha Cámara o por ser de especial trascendencia a solicitud de un grupo parlamentario del Senado con la aprobación de los 3/5 de los miembros del Senado ahí representados. En la siguiente lámina, por favor, la siguiente. En cuanto a la Junta de Portavoces del Congreso, esto lo vimos también en la sesión pasada del martes. La Junta de Portavoces, así como cada Cámara de Diputados y Senado, va a contar con una Junta de Portavoces, el Congreso también va a contar con una Junta de Portavoces conjunta, que está compuesta por la mesa directiva del Congreso y la Junta de Portavoces de cada Cámara. Y tendrá a su cargo la aprobación de la agenda del Congreso a propuesta de la mesa directiva del Congreso. Asimismo, se va a reunir para adoptar acuerdos en relaciones con el tiempo de debate y las formalidades que debe tener para las sesiones del Pleno del Congreso y, cuando sea el caso, de la Comisión Permanente. Los acuerdos de la Junta de Portavoces conjunta se adoptan con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de miembros de la Cámara, de cada Cámara ahí representados. Los integrantes de la mesa directiva no votan. Es importante que el voto en esta Junta de Portavoces conjunta se debe ponderar por el número legal de miembros de cada Cámara. Es decir, debe obtenerse para tener un acuerdo
la mayoría del número legal de miembros de la Cámara de los portavoces de la Cámara de Diputados y la mayoría del número legal de los miembros de la Junta de Portavoces de la Cámara de Senadores. Solo así se puede entender que la Junta de Portavoces conjunta tiene un acuerdo firme. Siguiente lámina, por favor. El periodo parlamentario está establecido como es ahora por 5 años y comprende desde el inicio de un nuevo Congreso de la República, elegido por sufragio popular, hasta la instalación del elegido en el siguiente proceso electoral. Obviamente, la Cámara de Diputados, como está establecido en el artículo 134 de la Constitución Política, puede durar menos tiempo si es que dentro de los requisitos y el marco constitucional establecido en el artículo 134, el presidente del Congreso, el presidente de la República, disuelve la Cámara de Diputados. Recordemos que el Senado es indisoluble y se mantiene en representación del Congreso de la República. El periodo parlamentario se divide en periodos anuales de sesiones que se inician el 27 de julio de un año y concluyen el 26 de julio del año siguiente. Eso no ha cambiado. Siguiente lámina, por favor. El periodo anual de sesiones está conformado por 2 periodos ordinarios de sesiones o legislaturas. Una primera legislatura que se inicia el 27 de julio y culmina el 15 de diciembre, y una segunda legislatura que se inicia el 1 de marzo y concluye el 15 de junio. El presidente del Congreso está facultado para ampliar cualquiera de las legislaturas, como hoy sucede, siempre que la convocatoria sea con agenda fija. La ampliación de la legislatura también puede ser convocada si lo solicita por lo menos la mitad más uno de los miembros del número legal de cada Cámara. Siguiente lámina, por favor. Los periodos de sesiones extraordinarias, o también denominados legislaturas extraordinarias, o sesiones extraordinarias, se convocan conforme al numeral 6 del artículo 118 y el artículo 130 de la Constitución. Publicado el Decreto Supremo del Presidente del Congreso o de la respectiva Cámara, ordena que de inmediato se proceda a citar a los senadores y diputados según corresponda. Siguiente lámina, por favor. También se convoca periodos de sesiones extraordinarias cuando lo solicite por escrito 3/5 partes del número legal de miembros de cada Cámara. En la solicitud de convocatoria debe indicarse los temas materias de esta. El presidente de la respectiva Cámara convoca periodos de sesiones extraordinarias dentro de los 15 días contados a partir de la recepción de la solicitud. En su defecto, la convocatoria es realizada por uno de los vicepresidentes de la Cámara, en su orden por el presidente mayor, en este último caso. Durante los periodos de sesiones extraordinarias, solo se pueden tratar los temas materia de la convocatoria. Estas reglas no han cambiado, son las mismas que establece la Constitución y el reglamento actual, y sí quisiera hacer incidencia porque se ha venido en los últimos días señalando por diversos medios, por diferentes actores, que el presidente del Congreso, el presidente encargado, podría o debería, dada la coyuntura actual, citar a una sesión extraordinaria. Y lo cierto es que ni el presidente del Congreso ni la mesa directiva tienen la atribución de convocar a una sesión extraordinaria o a un periodo de sesiones extraordinarias. Los únicos que tienen esa facultad constitucional y reglamentariamente es el presidente de la República o 3/5 partes de 3/5 de los congresistas. Esas son las 2 únicas formas por las cuales se puede convocar a una sesión extraordinaria. 3/5 partes de congresistas, 78 parlamentarios, o el presidente de la República. Esta norma no ha cambiado en la reforma constitucional y por tanto se aplica de igual manera, o se va a aplicar de igual manera, en el Congreso bicameral. A una sesión extraordinaria solamente podrá ser convocada por el presidente de la República o por 3/5 partes del número legal de miembros de cada Cámara. Siguiente lámina, por favor. El régimen de sesiones, de debate, votación y de el quórum. Según el artículo
47 de nuestro reglamento aprobado para el Congreso de la República, los tipos de sesiones del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados son los siguientes. Son sesiones ordinarias, extraordinarias, reservadas, secretas, permanentes, electorales y solemnes. Esos son todos los tipos de sesiones que pueden haber. Y en este extremo, el reglamento del Congreso de la República, que regirá a partir del 26 de julio de este año, tiene mayor precisión sobre ese extremo, es decir, sobre el tipo de sesiones. Como señala esta clasificación de sesiones, está establecida en el artículo 47 del reglamento y seguidamente se establece la naturaleza de cada una de estas sesiones. Por ejemplo, en el artículo 46 habla de las sesiones ordinarias. ¿Y qué dice? Que las sesiones ordinarias son las que se celebran durante los periodos ordinarios de sesiones o legislaturas según lo establecido en el presente reglamento. La oportunidad del desarrollo de las sesiones de las cámaras y las reglas aplicables en estas se regulan en sus respectivos reglamentos según los ámbitos de su competencia. Las sesiones extraordinarias, artículo 49, son las que se celebran fuera de los periodos ordinarios de sesiones o legislaturas y en ellas se tratan únicamente los asuntos señalados en la convocatoria. Y hace una distinción en este reglamento entre sesiones reservadas y sesiones secretas. El artículo 50 trata de las sesiones reservadas. El presidente del Congreso o de la respectiva Cámara puede proponer al Pleno que determinado asunto se trate en sesión reservada por contener materias que puedan afectar la intimidad de la persona involucrada, especialmente de menores de edad, o cuya difusión pudiera afectar una investigación por ilícito penal del Ministerio Público o del Poder Judicial. El acuerdo del Pleno se aprueba con mayoría simple. Las votaciones de los asuntos tratados en sesiones reservadas se realizan necesariamente en sesión pública. Estas son las sesiones reservadas. Las sesiones secretas se establecen en el artículo 51. Señala que el presidente del Congreso o de la respectiva Cámara puede ordenar pasar a sesión secreta por tratar temas que puedan afectar los asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran. Lo tratado en sesiones secretas no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia, salvo acuerdo final del Pleno, si lo consideran necesario. Las sesiones permanentes están establecidas en el artículo 52. La presidencia del Congreso o de las cámaras puede decretar la realización de sesiones permanentes cuando éstas tengan por finalidad agotar el debate y la votación de determinados asuntos que acuerde según corresponda a la mesa directiva o la correspondiente junta de portavoces, conservando la sesión a efectos de poder reanudarla en otro momento para tratar asuntos previamente determinados. En el desarrollo de la sesión permanente no puede darse cuenta de ningún otro asunto que no esté comprendido en el acuerdo de mesa directiva o de la junta de portavoces. La sesión permanente se da por terminada cuando sí lo acuerde el Pleno del Congreso de las Cámaras o cuando se haya agotado los asuntos que lo motivaron. Las sesiones electorales son las que se realizan para la elección de los cargos de las mesas directivas de las cámaras, y las sesiones solemnes, la presidencia del Congreso puede decretar la realización de sesiones solemnes conjuntas de las cámaras para conmemorar sucesos históricos o efemérides, para recibir a altos dignatarios extranjeros y de manera obligatoria para la asunción del cargo del presidente de la República y para escuchar el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso. Estos son los tipos de sesiones que están previstas en nuestro reglamento. Siguiente lámina, por favor. Un sacudo, no me he rascado nada. Y así, en principio las sesiones son públicas, ¿no? Como ya hemos visto, la presidencia del Congreso o cualquier cámara puede ordenar que se pase a una sesión reservada o a una sesión secreta, según corresponda, pero el principio es la publicidad, ¿no? Las comisiones son públicas y por tanto son de libre acceso y son transmitidas por el canal del Congreso
y eventualmente por cualquier medio de radiodifusión. Pedimos. Siguiente tema, por favor. Si pueden apagar sus micros, por favor. En las sesiones se debaten los temas contenidos en la agenda. El reglamento del Congreso contiene las reglas de debate referido a los proyectos de ley de cuenta general, los proyectos de ley de competencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General. La sustentación de los temas a debatir está a cargo del presidente de la Comisión Bicameral o, en su defecto, el vicepresidente o secretario de la Comisión Bicameral. Puede también la Comisión acordar o delegar la sustentación en un miembro de la Comisión, delegación que opera de manera supletoria al orden de sustentación ya establecido de presidente, vicepresidente o secretario. Siguiente lámina, por favor. La Junta de Portavoces Conjunta acuerda si hay o no debate general de los temas de agenda y fija el tiempo máximo de debate. Acuerda también el sistema a utilizarse para el uso de la palabra y la votación de los senadores y diputados. Los aportes y sugerencias de los senadores y diputados a la fórmula legal en el debate se presentan por escrito y firmados, ¿no? Hoy es una práctica, pero esa práctica ya ha sido materializada en el artículo 61 del reglamento del Congreso. Siguiente lámina, por favor. De considerar ser aceptadas las propuestas y sugerencias sugeridas en el debate, el presidente de la Comisión solicita un cuarto intermedio a fin de consensuar el nuevo texto sustitutorio. El nuevo texto sustitutorio debe estar firmado, además del presidente de la Comisión, por los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los senadores y diputados. Debe ser publicado en el portal web institucional del Congreso a fin de levantar el cuarto intermedio y continuar con el debate. De no aceptar ninguna sugerencia o propuesta de modificación, el presidente expresa su posición al respecto y solicita se proceda a la votación en los términos presentados. Concluido el debate o el tiempo prefijado por la Junta de Portavoces, o cuando se haya hecho uso por parte de la palabra por parte de los integrantes de todos los grupos parlamentarios que lo hayan solicitado, o cuando sí lo establezca el reglamento, el presidente del Congreso anuncia que se procederá a votar previa verificación del quórum. Anunciado el cierre de la votación por el presidente, proclama el resultado. Luego de ello, no procede modificación o adición de votos. Esto es importante porque usualmente es una práctica que, aún cerrada la votación, se incorporen en los minutos y en los segundos siguientes votos de algunos parlamentarios orales que no han podido votar electrónicamente. Eso ya está descartado. Anunciado el cierre de la votación, se proclama el resultado. Luego de proclamado, no se puede incorporar ningún voto ni se puede modificar ningún voto. Igual que sucede actualmente, esto no ha cambiado, el presidente tiene voto dirimiente y en caso que participe en el debate, cede la presidencia a quien deba reemplazarlo y ocupa su escaño e interviene en las mismas condiciones que los demás parlamentarios. Es decir, el presidente no debate desde la presidencia, sino cede la presidencia a un vicepresidente y acude a su escaño para poder hacer uso de la palabra. Siguiente lámina, por favor. Los tipos de votaciones. La votación por tablero, cuando cada parlamentario acciona el sistema de votación electrónica, registrándose en el acta su nombre y el sentido de su voto. Si por algún motivo no puede utilizar el tablero electrónico, el presidente, tratándose de leyes y resoluciones legislativas, dispone votación nominal, en cuyo caso el relator llama a cada uno de los parlamentarios por su nombre y estos responden sí, no o abstención. Esa es la votación por tablero y después tenemos también la posibilidad de tener una votación avanzada en la cual cada parlamentario expresa su voto alzando la mano ante el anuncio del presidente de sentido a favor, en contra o en abstención, siempre que no se trate de leyes ni de resoluciones legislativas. Las leyes y las resoluciones legislativas no pueden votarse a mano alzada, sino solamente por tablero. Y las votaciones secretas, que generalmente son solamente las de elección de mesa directiva, se realizan mediante cédula. Siguiente lámina, por favor. Para el cómputo del quórum y la verificación del resultado de las votaciones, en los casos en los que se exigen mayorías especiales,
se tiene en cuenta lo siguiente. El número legal de senadores y diputados es el número total de los electos. El número legal de senadores es 60 y el número legal de diputados es 130. El número hábil es este número legal menos el número de senadores o diputados que se encuentren con licencia, que se encuentren suspendidos o que no hayan sido incorporados. Recuerden cuando hablamos al principio de los incorporados y yo les daba el caso del parlamentario Arturo Castillo Chirinos, que se incorporó tardíamente al Congreso en el año 95. El quórum para realizar las sesiones del Pleno del Congreso es la mitad más uno del número hábil de senadores y de diputados que conforman este órgano parlamentario. Es decir, para que haya quórum, tiene que verificarse que en ambos casos, tanto en senadores como en diputados, estén presentes más de la mitad más uno del número hábil. Y de esta manera, y solo de esta manera, el Congreso va a tener quórum. Siguiente lámina, por favor. No se incluyen en el número de hábiles a los senadores o diputados autorizados a asistir a una sesión de comisión. Cuando exista duda sobre el número de senadores y diputados presentes en la sesión, cualquier senador o diputado puede solicitar que antes de la votación se verifique el quórum. Siguiente lámina, por favor. Los acuerdos se adoptan. El quórum para la realización de las sesiones de la Comisión Permanente y de la Comisión Bicameral del Congreso es de la mitad más uno del número hábil de sus miembros. Los acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes al momento de la votación, incluido el voto del presidente. En caso de producirse empate, el presidente tiene voto dirimente. No se aplica esta regla para la Junta de Portavoces. Los acuerdos, siguiente por favor, los acuerdos se adoptan con la mayoría simple de los parlamentarios presentes al momento de votar, salvo que la Constitución o los reglamentos establezcan mayorías específicas diferentes. La aprobación de las modificaciones o de rechazo que formule el Senado respecto de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados requiere, salvo previsión constitucional diferente, el voto favorable de la mitad más uno del número legal de senadores. El quórum y las votaciones en las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Junta de Portavoces conjuntas se verifican y contabilizan por cada Cámara, como ya hemos hecho precisión en algunos momentos anteriores. Esto es, estimados amigos, lo que tenía preparado para el día de hoy respecto de los órganos, sesiones y procedimientos comunes del Congreso bicameral. Tenemos, como la semana pasada, un espacio aproximado de 30 minutos para que podamos, si ustedes lo tienen a bien, absorber algunas formularios y absorber algunas preguntas y que con el mayor gusto trataré de resolver. Vamos a hacer como la semana pasada, con la ayuda de Delia, tomar 2 o 3 preguntas, responderlas y luego continuar con las siguientes. Delia, ¿me ayudas, por favor? Sí, doctor. Está el señor Víctor Colina, está el señor Arturo Ochoa, Iván Vega. Bueno, entonces empecemos con la pregunta de Víctor, luego con la de Arturo y finalmente con la de Iván. Víctor, te escucho. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Algunas precisiones. Cuando se ha hablado de la comisión permanente, se señala que el reglamento establece no más del 20% del total, lo que es 19 representantes de cada cámara, ¿no? Eso hace 38. Ok, pero dice que la integran también los de la mesa directiva. ¿Los de la mesa directiva están dentro de los 38 o son adicionales? ¿Se toman en consideración para el quórum o no se toman en consideración para el quórum? Porque hemos visto en la última lámina que se ha dicho también que el quórum de la comisión permanente es el del número hábil y no del número legal, ¿no? Eso, por un lado. Tampoco queda claro, no he leído la totalidad de los reglamentos, como es en el caso de la Junta de Portavoces, que los miembros de la comisión, de la mesa directiva, no votan, dice. En la comisión permanente, ¿votan o no votan? Esa sería una segunda pregunta, ¿no? Y una tercera es
En el Senado, que hay dos partidas de origen, una es regional y la otra nacional, cuando designen sus representantes, ¿se va a mantener esa diferenciación? Ante la Comisión Permanente me refiero, ¿no? Ante la Comisión Bicameral también. ¿Se va a mantener esa diferenciación de partida de origen o sencillamente es representante del Senado? Son las preguntas que me interesaría que se puedan absolver luego de la disertación de Giovanni, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Escuchamos la pregunta de Arturo, por favor. Buenas noches, Giovanni, de Arturo Ochoa de Transcripciones. Con respecto a la conformación de las comisiones del Senado, había una, me parece que escuché, encargada de régimen de excepción. No entiendo, la verdad, si el régimen de excepción es un golpe de Estado. ¿Estaría el Senado ya calculando la existencia o la posibilidad de un golpe de Estado? No me queda muy claro si esto es prudente. Después, con la formación de grupos parlamentarios, que es un grupo que se entiende que va a ser de acuerdo a la conformación original que se salga de las votaciones, ¿no? Si son 6 grupos parlamentarios, quedarían durante los 5 años los 6 grupos parlamentarios, pero si los congresistas sean separados o renuncian a su grupo parlamentario, se habla de la conformación de un grupo parlamentario mixto. Entonces, ¿aumentaría los 6 originales a uno más? ¿Cómo se tomaría eso? ¿O conservarían la situación actual de como no agrupados, ¿no? Con derechos ya prácticamente menores en relación a los que sí están agrupados. Y una que me surgió en esta legislatura con respecto a las observaciones, sugerencias en el debate hacia los presidentes de la comisión. Actualmente los presidentes prácticamente tenían el poder de aceptar o no aceptar sin una convocatoria a la comisión para debatir a la interna las sugerencias que podrían ser aceptadas o no. Prácticamente quedaba al albedrío del presidente de aceptar esas sugerencias o no. Ahora se dice que va a ser una discusión con los voceros parlamentarios. En realidad esto es un avance, pero ¿cómo se podría realizar o canalizar eso si de repente hay una situación de emergencia en la cual se espera un resultado rápido? ¿Conllevaría eso a demorar la discusión, el debate y la aprobación? Son mis consultas, con todo gusto, Giovanni. Y muchas gracias por tu enseñanza. Iván. Muchas gracias, muy buenas noches, Giovanni, muy buenas noches a todos. Quería hacerte una consulta respecto al tema relacionado a las comisiones investigadoras. Se entiende, por lo que he escuchado, de que esta sería una competencia de la Cámara de Diputados. ¿Eso cerraría la posibilidad de comisiones investigadoras mixtas, tal como funcionaba en el Congreso bicameral anterior, que permitía la conformación de comisiones investigadoras integradas por senadores y diputados? Es decir, ¿esta disposición estaría cerrando esa posibilidad y quedando esta exclusividad a la Cámara de Diputados? Esa es una consulta. La otra está relacionada a la Comisión Bicameral de Presupuesto. Por lo que escuché hace unos minutos, se hablaba de que estaba a cargo de una serie de normas específicas, como la ley de presupuesto, la de endeudamiento público, el de créditos suplementarios. Pero mi pregunta va, ¿y también vería los temas con incidencia presupuestal? Como por ejemplo una modificación de una escala remunerativa de un sector, de una entidad, o incremento, o cualquiera que tenga una incidencia presupuestal, o lo vería la propia comisión. Eso lo quería consultarte. Y entiendo, y también quedaría cerrada también la posibilidad, una vez ya realizadas las votaciones, del sentido del voto, es decir, ya no se computa para el tema del cómputo de quienes votaron a favor o en contra, pero sí se mantiene la posibilidad de dejar sentado la intención del voto del congresista. Eso lo quería más o menos consultarte. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. A ver, para ir resolviendo algunas las preguntas formuladas y después continuar con las siguientes. Respecto a la comisión permanente, efectivamente, el reglamento establece
un máximo de integrantes. Y por tanto, como sucede ahora, ese máximo de integrantes incluye los miembros de la mesa directiva. Por tanto, hay que descontar a esos 38 los números de la mesa directiva y en función de eso repartir mitad y mitad el número de integrantes de senadores y diputados que van a conformar la comisión permanente. Respecto de la mesa directiva o la situación de la mesa directiva en la Junta de Portavoces, como ocurre actualmente, la mesa directiva dirige el debate de la Junta de Portavoces, pero no votan. En la Junta de Portavoces solo votan los portavoces, que representan a todos los integrantes del grupo parlamentario. El presidente y los vicepresidentes integran un grupo parlamentario y por tanto ese voto está considerado dentro del voto que el vocero de su grupo parlamentario lleva, porque el vocero del grupo parlamentario lleva el número de votos de todos los integrantes de su bancada. Y en el caso que corresponda en esa bancada puede estar un presidente o un vicepresidente. Respecto de los senadores elegidos por regiones o por nacional, esa es una forma dentro de las reglas electorales que se ha considerado para conformar el Senado, pero nada en el reglamento indica ni distingue en el ejercicio de la función senatorial si eres senador regional o si eres senador nacional. Son 60 senadores, ¿no? Unos van a estar elegidos de una manera, otros van a estar elegidos de la manera, pero eso es la manera como son elegidos. Nada más que eso. Respecto a los regímenes de excepción, eso está establecido en el reglamento del Senado, que dice se denomina Comisión de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo y regímenes de excepción. Los regímenes de excepción son los que están establecidos en la Constitución Política del Perú. La Constitución establece que pueden haber regímenes de excepción que son decretados por el presidente de la República. Y el Congreso, en este caso el Senado, va a hacer un control político de esos regímenes de excepción que pueden ser dados por el presidente de la República. A eso se refiere, no a golpes de Estado o a cualquier otra cosa. Efectivamente, existe un grupo mixto que de acuerdo al artículo 41 del reglamento del Congreso es considerado grupo parlamentario solo para los efectos de la presentación de proposiciones legislativas, así como para integrar comisiones. No puede integrar ninguna mesa directiva ni la Junta de Portavoces. Y no contará ni con personal ni oficina como grupo parlamentario. Entonces, el grupo mixto es una zona gris que está establecida, que estén ahí los que renuncian o son expulsados de su grupo parlamentario y no pueden o no quieren conformar otro grupo parlamentario, ¿no? Hemos señalado que no pueden establecerse nuevos grupos parlamentarios, pero sí por una única vez, si lo desea el parlamentario que es expulsado o que renuncia a su grupo, podría afiliarse a otro grupo, solo una vez. Para aquellos que no lo deseen o que ya se hayan afiliado a uno y por tanto sería su segundo, que ya no podrían, para ellos está establecido el grupo mixto, que no es un grupo parlamentario, pero que se le considera como ello solo para efectos de la presentación de proposiciones legislativas y para la integración de las comisiones. Pero no tiene recursos logísticos, no tiene personal, no tiene oficina y tampoco puede integrar mesas directivas ni junta de portavoces. Y respecto de los textos sustitutorios que conocemos ahora, efectivamente las disposiciones del reglamento que van a funcionar para el Congreso bicameral, lo que establece es que el presidente
de la comisión, cuando presente un texto sustitutorio, tiene que tener el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios representados en esa comisión. Por tanto, ya no va a tener, como tiene hoy día, una discrecionalidad absoluta el presidente de comisión para poder presentar un texto, sino que tendrá que convencer del nuevo texto en primera instancia, por lo menos a la mayoría de los voceros o de los grupos parlamentarios representados en esa comisión. Respecto de las comisiones investigadoras mixtas, como era antiguamente, no están establecidas en este reglamento. Esa atribución solamente corresponde a la Cámara de Diputados y por tanto no habrá comisiones investigadoras mixtas. Respecto de a las atribuciones de la Comisión Bicameral de Presupuesto, la Comisión de Presupuesto revisará o abordará las proposiciones que se le deriven. En general, en principio, entiendo que solo las leyes que hemos establecido y que las normas que tengan algún contenido presupuestal será la mesa que califique si de acuerdo al contenido de la norma, si esa norma va a ser vista por la comisión bicameral o va a ser vista por una comisión ordinaria. Y respecto al sentido del voto, bueno, eso es una práctica relativamente nueva. O sea, hace 20 años o 15 años no existía sentido del voto. Ahora sí, probablemente esa costumbre se mantenga, pero simplemente es un tema, digamos, ni siquiera sé si decir administrativo, es una constancia, nada más, que no afecta el resultado de la votación, ni lo podría hacer. Solamente es una forma de que deje constancia el parlamentario de que si yo hubiese votado, hubiese estado en la votación, hubiese votado en ese sentido. Continuará ese sentido del voto desde el punto de vista de que es inocuo para el resultado de la votación. Podría ser que se mantenga si es que los nuevos parlamentarios continúan con esa costumbre que la verdad que no afecta para nada el resultado de las votaciones, por tanto, resulta inocuo. ¿Tenemos, Delia, más preguntas? Disculpe, está Marisela Fernández y está Mayra Oblitas. Marisela primero y después Mayra, por favor. Adelante, Marisela. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Sobre los textos sustitutorios, que es un tema que me llama mucho la atención. Cuando nosotros tenemos un proyecto de ley, una propuesta legislativa, y los dictaminadores tienen a bien acumular algunos de ellos, ya de por sí tenemos un texto nuevo. Este texto es puesto a debate en una sesión y es aprobado. Cuando ingresa a trámite con las firmas y la votación de todos los congresistas, miembros de una comisión, este nuevo texto se pone a debate en el Pleno. Por práctica parlamentaria y tal como lo hemos visto en el sistema de proyectos de ley, muchas veces la presidencia de la comisión de cualquiera de las 24 comisiones ordinarias ha presentado nuevos textos sustitutorios, pero estos no han tenido el debido debate y ahora yo estoy viendo que con el nuevo reglamento esto ya no se va a dar. Quiero que me quede claro y la pregunta va en el sentido de que este texto que se debata en el Pleno, ya con todos los congresistas, miembros, con todos los diputados. No sé, no puedo hablar porque están hablando, doctor. Sí, perdón. Rocío Palomino, que apague su micro, por favor. Sí, por cierto. De que no me vaya a escapar por la ventana. Puedes continuar, Marisela, por favor. Ya, este nuevo texto es el debatido, ¿verdad? Que va al cuarto intermedio. O sea, tiene que haber un nuevo texto si es que en el debate del Pleno, que se ha llevado, que ha ingresado a trámite, se lleva al Pleno, lo debaten y recién pasa a cuarto intermedio para definir que se apruebe este nuevo texto, no como ahora que ingresa antes del debate y ya están presentando varios textos. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda es, ¿el Senado hace lo mismo? ¿Llega ya nuevo texto aprobado?
lo debaten en ese pleno y hay otro nuevo debate, nace un nuevo texto, también le dan el cuarto intermedio. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias. Mayra. Doctor, buenas noches y a todo el público concurrente. Una pregunta para seguir justamente la lógica que usted está explicando. Dentro del artículo 40 del reglamento del Congreso, en reglas comunes a los grupos parlamentarios, habló usted de un grupo mixto. Entiendo que el grupo mixto es todos aquellos representantes que han renunciado de sus grupos que formaron con anterioridad, ¿no? Y como dejan su grupo parlamentario, pasan a su grupo mixto. Entiendo que y claro, como usted lo señaló, es que una sola vez pueden pasan a otro grupo una sola vez durante todo el periodo parlamentario. La pregunta va, y para clarificar ya, porque usted lo explicó muy bien, es, por ejemplo, un representante entra al grupo mixto en el año 26-27, supongamos, en un periodo anual de sesiones. Él no va a poder formar parte de ninguna mesa directiva ni nada. Pero para el 27 y 28, él ya podría quedar habilitado para formar ser parte de alguna mesa directiva. Entiendo que sería así, de una de las cámaras o de alguna de las comisiones, ¿no? Porque dice el reglamento, estuve leyendo el reglamento hace unos días y decía que este representante del grupo mixto puede ser representante de la mesa directiva o de las comisiones en el siguiente periodo. Entonces entiendo que la sanción va para ese periodo, pero en el siguiente ya queda habilitado para ello. Ese es el sentido de mi pregunta. Gracias, doctor. Ya, gracias, Mayra. Efectivamente, respecto a los textos sustitutorios, lo que se va a poner a debate y no va a poder ser de otra manera es el dictamen. Entonces ya no va a ser posible que luego de la aprobación del dictamen se presente un texto sustitutorio antes del debate. Lo que tiene que ponerse al debate es el dictamen. Como producto del debate, y esa es una opción del presidente, va a seguir siendo una opción del presidente, podrá o pedir un cuarto intermedio o para hacer un texto sustitutorio o presentar luego terminar el debate sin cuarto intermedio un texto sustitutorio. En cualquiera de los casos, ese texto sustitutorio debe estar firmado no solamente por el presidente de la comisión, sino por la mayoría simple de los voceros de los grupos parlamentarios que están representados en esa comisión. Por lo tanto, ya no va a ser una facultad exclusiva del presidente de poder decir, este es el texto que se va a votar, sino que ese texto que pone el presidente tiene que estar, digamos, avalado por la mayoría simple de los voceros de los grupos parlamentarios representados en esa comisión. Es decir, si estamos hablando de la Comisión de Economía, están considerados 6 grupos parlamentarios. El presidente de esa comisión, para presentar un texto sustitutorio que solamente podrá ser culminado el debate o luego del cuarto intermedio, va a tener ese texto sustitutorio que tener la firma del presidente de la comisión y de 4 voceros. Sí, en el entendido que, como hemos dicho para este ejemplo didáctico, que esa comisión tenga representados a 6 grupos parlamentarios. 6 grupos parlamentarios, la mayoría simple es 4. Respecto del grupo mixto, efectivamente, lo que dice el artículo 40, en el tercer párrafo del artículo 40 del reglamento del Congreso, es: los representantes que se incorporen a un grupo parlamentario previamente constituido no pueden postular ni integrar la mesa directiva de las cámaras o de las comisiones hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación. Hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación. Quiere decir que si se incorporaron el 26-27, no van a poder presentarse hasta la culminación del siguiente periodo. ¿Cuál es la culminación del siguiente periodo de su incorporación? El 27-28. O sea, recién el 28-29, para usar el ejemplo que se nos dio, recién en ese momento el parlamentario incorporado a un grupo previamente establecido podrá tener la posibilidad de optar por una postulación a comisión o a mesa directiva. ¿Tenemos más preguntas, Delia, por favor? Sí, doctor. Está el señor Carlos Castañeda. ¿Hay alguna otra pregunta, Delia?
Es sobre respecto de los votos orales. El reglamento actual dice, creo que también lo dice el reglamento del Congreso, haber anunciado el cierre de la votación por el presidente, este proclama el resultado, luego de ello no procede modificación o adición de voto. O sea, estamos hablando de que después de que el presidente cierra la votación, no se adicionan votos orales. Pero lo que estamos haciendo es que votamos los votos orales antes del cierre de la votación. Y si seguimos con esa práctica, eso se puede repetir en el Congreso bicameral. Ese es, digamos, mi comentario. Esa es su opinión. Lo que estamos haciendo ahora es que el presidente declara que se va a votar y en ese instante se inicia un periodo de votación que dura algunos minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero es un periodo de tiempo en el que los parlamentarios pueden votar. En ese periodo de tiempo, muchos registran su voto digitalmente y algunos, por X problemas, lo oralizan. El problema no es ese, el problema es que una vez que el presidente dice que se va a cerrar la votación cerrada, y proclama, han votado a favor, tantos congresistas a favor, tantos en contra y tantas abstenciones, luego de eso ya no se puede aceptar ningún voto. Ningún voto, ningún cambio de voto. Hoy día sucede que el presidente dice 50 a favor, 20 en contra, una abstención, y de ahí entra de la sala uno, fulano a favor. Eso ya no va a ser posible, porque ya se proclamó el resultado. Y luego de eso ya no es posible adicionar votos. Y eso creo que es sano y va a contribuir a guardar el orden y la legalidad en la sesión. ¿Tenemos más preguntas, Delia? De repente podemos tener una más por la hora. Sí, en el chat del team dice el señor Daniel Vilches, ¿el reglamento del Congreso es el reglamento de la Comisión Permanente? En lo que sea aplicable. Igual que ahora, tiene el reglamento algunas normas específicas sobre la Comisión Permanente, pero siempre será posible aplicar algunas normas extensivamente siempre que esto sea posible. Bueno, creo que con esto... ¿Sí? Doctor, Verónica, la señorita Verónica levantó la mano. Bueno, la última pregunta de la jornada, Verónica. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, una consulta. En el artículo 39 se define lo que son los grupos parlamentarios y en el artículo 40 se señala que deben estos grupos parlamentarios elaborar su reglamento interno. Y se establece ahí que ese reglamento va a regular determinadas cosas como el procedimiento para la designación de las vocerías y el tema también de las votaciones. En el caso del grupo mixto, entiéndase que también está agrupando a senadores o diputados, este grupo mixto también tendría que elaborar un reglamento interno. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Gracias, Bienga. No, porque el grupo mixto funciona como grupo parlamentario y dice el artículo 41, lo voy a leer literalmente, el grupo mixto al que se refiere el artículo 40 funciona como grupo parlamentario solamente para los efectos de la presentación de proposiciones legislativas, así como para integrar las comisiones. Solamente para eso. No es un grupo parlamentario. El grupo mixto no es un grupo parlamentario. Es un grupo parlamentario que para efecto de poder ejercer su derecho constitucional a presentar proyectos de ley y para ejercer el derecho que tiene todo parlamentario de pertenecer por lo menos a una comisión, para esos efectos funciona como grupo parlamentario. Pero no es un grupo parlamentario. Espero con eso haber dilucidado la duda y ahora sí quiero agradecer nuevamente al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios y por supuesto a su jefa Marisol Espinosa y a todo el equipo técnico del centro
por el apoyo para la realización de esta segunda sesión. Por supuesto, agradecerle a todos ustedes, a los 191 que se han quedado hasta esta hora para escucharme. Y todavía tenemos una sesión más el día martes. Espero ser puntual como el día martes pasado y no tener que empezar tarde como el día de hoy, pero les aseguro que lamentablemente por el ejercicio de las funciones me fue imposible empezar en punto. Así que les agradezco su paciencia, les agradezco haberme escuchado y nos vemos el día martes. Muchas gracias.